muy importante este acápite, ¿no? Este acápite es básico en la vida de todo médico porque muchos de nosotros, independientemente de la especialidad que tengamos, en algún momento nos vamos a tropezar con un paciente, ya sea politraumatizado o por otras causas no necesariamente relacionadas con el trauma, en el cual va a ser necesario tener un conocimiento para poder realizar un manejo de la vía aérea. Un manejo de la vía aérea tanto básico como avanzado. Muchos pacientes se pueden salvar sus vidas si nosotros hacemos un manejo básico, ¿no? A veces tener un conocimiento básico es muy fundamental, y a veces de repente un manejo avanzado que significa ya intubar, ¿no? Pero un manejo básico significa poder entender un poquito lo que es la anatomía de la vía aérea y también tener conocimiento de que el principal obstructor de la vía aérea en un paciente inconsciente, ¿cuál es? ¿Cuál es? Quiero que ustedes me contesten para La poder avanzar y lengua. ver más o menos. La lengua, así es. La lengua se va para atrás y obstruye la vía aérea. Otro componente que puede obstruir el libre flujo, entrada de aire, es la sangre, las secreciones, que puede ser saliva, la misma sangre, moco, contenido gástrico. Entonces, nosotros tenemos que tener presente esto, ¿no? No solamente es en el trauma, es en patologías no asociadas al trauma, en las cuales debemos tener un conocimiento de esto, el abordaje de la vía aérea. Por eso yo quiero que ustedes presten atención. Tal vez una clase no sea suficiente, pero quiero que tengan nociones, más o menos para que ustedes puedan de repente explayar en su práctica o de repente leer un poquito más. Créanme, este es un punto clave, ¿ya? Y dentro de la vía aérea, pues estamos tropezándonos con una vía aérea, entre comillas, simple, se las vamos a poner, porque hay el otro que es la vía aérea difícil, ¿no? Y en el paciente con trauma, yo creo que deberíamos considerar que las vías aéreas ahí son difíciles, ¿no? Por muchas situaciones. Porque hay dos tipos de clasificación en vía aérea difícil, ¿no? Es la vía aérea difícil fisiológica y la vía aérea difícil anatómica. Ustedes, bueno, mi técnica de estudio, de aprendizaje, es cerrar los ojos y poder imaginarme y hacerme rápidamente en mi cerebro, en mi mente, un mapa mental, ¿no? Donde puedo dividir la vida difícil en fisiológica y anatómica. Fisiológica, ¿qué significa? Lógicamente no hay una alteración anatómica, ¿m?, que predisponga a esto, no hay un tumor, no hay algo que esté comprimiendo la tráquea, ¿no? No existe una distancia tiromentoriana corta, no existe una macroglosia, no hay un tumor de cuerdas vocales, nada. Simplemente el paciente tiene una vía aérea difícil fisiológica. ¿Por qué? Por ejemplo, un paciente con secuela COVID y que tiene fibrosis pulmonar, un paciente que tiene un EPOC, un paciente que tiene un EPID, ¿no? Un paciente que tiene una secuela fibrocavitaria por tuberculosis, un paciente obstruido o obstrucción intestinal, en el cual se considera una vía aérea fisiológica, vía aérea difícil fisiológica, una gestante, por ejemplo. Esas son condiciones que nos van a poner en alerta y van a decirnos qué ocurre. Un paciente, por ejemplo, que ha comido y está alcoholizado, vía aérea difícil fisiológica. Si usted no aprende a manejar esta vía aérea difícil fisiológica por las condiciones que les he dicho, el paciente se va a aspirar. Entonces, tenemos que tener presente todo esto. Para entender esto, vamos a tratar de hacerlo de acuerdo a las diapositivas, porque obviamente de ahí va a haber el examen, ¿no? Tenemos que definir lo que es ventilación y lo que es oxigenación, ¿no? Lógicamente muchos me dirán ventilar, proceso de intercambio de gases, como dice ahí, ¿no? Es el aire que ingresa hacia los pulmones desde el exterior. En cambio, oxigenación viene a ser la capacidad que nosotros tenemos a través de dispositivos de aumentar la concentración de oxígeno a nivel de los tejidos. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos ese aumento de la concentración de oxígeno? Para eso primero tenemos que entender cuál es la fracción inspirada de oxígeno que estamos ahorita nosotros los que estamos en esta charla tenemos. ¿Alguien me sabe decir cuánto es la FiO2, fracción inspirada de oxígeno? 21% lo vamos a trabajar. 0,21 es un porcentaje. 21%, doctor. Entonces, si yo utilizo una cánula binasal, que ustedes han visto ese dispositivo que le ponen en la nariz, ¿no? Como una bigotera, y le ponen a 1 litro, o le ponen a 2 litros, ¿a cuánto aumentamos la FiO2? ¿Alguien me puede responder? Imaginemos que lo ponemos a 2 litros, que es bastante común que en piso ustedes vean que le ponen cánula binasal a 2 litros. ¿A cuánto creen que sube la FiO2, chicos? 28%. Más o menos 27, 28%, cada 3, ¿no? Más o menos 3 por cada litro de oxígeno que tú le das, ¿no? Yo quiero que tengan una idea. Entonces, ese proceso de aumentar la concentración de oxígeno
a través de un dispositivo y utilizando oxígeno, se llama oxigenación, ¿ya? Muy bien, creo que se comprendió, ¿no? Por otro lado, es importante que nosotros aprendamos a definir esto, ¿no? Es la vía aérea superior. Esa vía aérea ustedes la van a ver, toda aquella persona que hace un manejo avanzado de la vía aérea, ¿quiénes lo hacen esto? Los pacientes que están en la unidad de trauma shock, un paciente que esté en emergencia, un paciente que esté en sala de operaciones, unidad de cuidados intensivos. Muchos de estos pacientes necesitan un manejo avanzado de la vía aérea. Entonces, para poder nosotros hacer la intubación, que es la colocación del tubo endotraqueal en la tráquea, pues como su nombre lo dice, tenemos que conocer esto. Aunque parezca una mentira, la figura que está abajo, así lo van a ver ustedes. Entonces, quiero que esto lo pongan en su mente y hagan una foto mental. ¿Por qué? Porque así lo van a ver cuando hagan la laringoscopía. La laringoscopía, ¿qué cosa nos va a dejar ver? La epiglotis, esa tapita blanco nacarada que está arriba, que normalmente cuando ustedes pasan la saliva, toman agua o consumen un alimento, pues tapa la vía aérea para que no se vaya el contenido ahí. Luego van a ver las cuerdas vocales, que es esa famosa B, parece una carpa, ¿no? No sé si lo ven, ¿ya? Mira, esa B se ve y luego ven adentro la tráquea con sus respectivos anillos traqueales. Entonces, es ahí donde nosotros vamos a colocar el tubo. Si nosotros no vemos esto, no intuben porque lo van a poner al esófago. La intubación debe ser viendo esto. Si no, de lo contrario, no intuben. Todo tubo que lo hagan a ciegas se va al esófago. ¿Correcto? Muy bien, listo, seguimos avanzando. Por otro lado, les traigo a recordar lo que son los volúmenes pulmonares estáticos. Esto es importante porque a veces los preguntan en el ENAM, hacen preguntas tan simples que a veces muchos de ustedes no las pueden contestar solo por no conocer este diagrama, ¿no? Entonces, en este diagrama que está más explicado no puede ser, y lo pueden encontrar en cualquier libro, internet o donde sea, van a encontrar que hay varios volúmenes que son importantes tener presente. Por ejemplo, el volumen normal o volumen tidal. Por ejemplo, una vez me acuerdo que preguntaron cuál era la capacidad vital, ¿no? Entonces, la capacidad vital es la suma de volúmenes, ¿no? Igual que la capacidad pulmonar total. Si ustedes ven en el gráfico, la capacidad pulmonar total abarca casi, ¿cuánto? 6 litros. La capacidad vital, más o menos 4.800 mililitros. ¿Por qué le llaman capacidad vital? Es la capacidad, ¿sí? Pulmonar total menos el volumen residual. Mira, y fácil, el volumen residual es 1.200 mililitros. Y si restamos 6 menos 1.200 nos da 4.800. 4.800 sería la capacidad vital. Mira, es bien sencillo, ¿eh? Pero primeramente acá tenemos un volumen corriente o volumen tidal que ustedes están observando. Este volumen corriente o volumen tidal aproximadamente es de medio litro o 500 mililitros, ¿sí? Pero el cálculo más exacto nosotros lo realizamos de 6 a 8 mililitros por kilo de peso. Eh, me están captando, ¿verdad? Chicos, ¿me entienden lo que hablo? Yo creo que esto lo hemos llevado también en CP1, CP2, CP4. ¿Se entiende, verdad? Estoy hablando o ustedes no me están entendiendo. Volumen tidal igual a volumen corriente. Está bien. Muy bien. Entonces tenemos el volumen tidal, volumen corriente, que es el volumen que ingresa y sale. Una vez que tenemos eso y tenemos ya los otros dos volúmenes, que es el volumen de reserva expiratorio y el volumen de reserva inspiratorio, ¿no? Ambos tienen diferentes valores. ¿Qué es el volumen de reserva expiratorio? Es el volumen que yo puedo expirar después de una expiración normal, lo máximo que yo puedo botar y tiene un valor, ¿sí? Igual el volumen de reserva inspiratoria es aquel volumen que yo respiro normalmente y lo que después de eso puedo respirar todavía adicional, volumen de reserva inspiratoria. La suma de los tres volúmenes, inspiratorio, expiratorio y capacidad vital, ¿qué cosa nos da? Capacidad vital. Le sumamos el volumen residual, que es 1.200, y tenemos capacidad pulmonar total. Wow. Creo que ha sido muy sencillo, y acá lo tengo explicado para que ustedes más o menos lo vean, que les he dicho que el volumen tidal, porque en un niño no vas a calcularle medio litro o 500 mililitros, eso es para un adulto, una persona que pesa de 70 kilos. Pero en un niño el volumen se calcula a través de 6 a 10 mililitros por kilo de peso, 6 a 8, es el cálculo, ¿estamos de acuerdo? Y el volumen de reserva inspiratoria significa que yo respiro y después de eso, ¿cuánto más puedo respirar? El volumen vale 3.100 mililitros. Igual el residual, yo expiro y después de eso, ¿cuánto más puedo expirar? 1.200. Igual que el residual. El volumen de reserva expiratorio y el residual, si se han dado cuenta, miden casi lo mismo. Y ahí está la suma de los volúmenes. Más explicado no puede estar. Ya creo que ya lo he dicho. Muy bien.
Eso es por un lado. Conocemos lo que es ventilación, lo que es oxigenación, y ahora tenemos que conocer de que muchas veces en el manejo básico de la vía aérea tenemos que ver esto. Muchas veces el paciente politraumatizado lo encontramos en esta posición neutra. Nosotros tenemos que aprender a alinear los ejes. Lógicamente, tenemos que tener presente que todo paciente politraumatizado tiene una lesión de columna cervical hasta no demostrar lo contrario. Entonces, tenemos que tratar de alinear de varias maneras. Uno es la famosa maniobra frente-mentón, que creo que muchos de ustedes lo han visto, y la otra es la maniobra de tracción mandibular. Esto se utiliza generalmente en aquellos pacientes en los cuales se sospecha una lesión cervical. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Hasta ahí estamos, ¿ah? Seguimos avanzando. Muy bien. Hemos, creo, conversado en CP1 de que en el manejo del paciente politraumatizado siempre vamos a tener que tener en cuenta las siglas XSABCD. ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien me puede decir qué significa cada uno de ellos? Nadie. Esto lo hemos visto muchas veces en la práctica. X de exposición, A de vía aérea, B de respiración, C de circulación, D de disabilidad del sistema nervioso y E de exposición. ¿La S qué significa? A ver tú mismo. Uy. ¿Qué es la S? Hemorragias. No. Mira, chicos, para hacerles recordar un poquito, la S en el paciente, esa es en la atención del paciente extrahospitalario, ¿no? Cuando trabajábamos con esto, la S es asegurar la escena, ¿sí? Es lo primero y pedir ayuda. Eso significa la S. La X es el control de cualquier tipo de hemorragia que ponga en peligro la vida del paciente, o sea, las ensanguinantes, ¿no? De grandes vasos. Por eso ahí muchas veces dices, antes de iniciar inclusive el manejo de la vía aérea, si tenemos un vaso de gran calibre, tenemos que colocar un torniquete y asegurar eso. Tenemos que tener mucho cuidado porque a veces si no vamos en ese orden es como alguien que quiere hacer un RCP y no puede ser, si bien es cierto, las compresiones torácicas son lo más importante en el RCP, tenemos que hacer también un adecuado manejo de la vía aérea y control de la hemorragia exsanguinante, ¿no? O sea, no podemos evitar controlar esto. Lo demás, si vamos a tener que ver si hay un desorden neurológico, vamos a tener que verlo después, pero esto tenemos que valorarlo rápidamente. Esto tiene que ser al toque, o sea, es rápido, ¿no? Ahora, en la vía aérea, nosotros tenemos que tener presente que la A, como dice vía aérea, ¿no? Control de la vía aérea permeable y control de la columna cervical. ¿Qué significa vía aérea permeable? Lo que antes les mencioné. Tenemos que ver que la vía aérea no esté ocupada por secreciones, que no esté ocupada, a veces inclusive puede tener un cuerpo extraño. No sabemos. Puede ocurrir que de repente se atragantó con algo. Los niños pequeños a veces se comen bolitas, una moneda. Entonces tenemos que nosotros evaluar la vía aérea. Esto es rápido. Alineamos el eje, si no sospechamos que existe una lesión de columna cervical, agarramos una linterna y observamos rápidamente la vía aérea del paciente que no esté obstruida, porque si estuviera obstruida con un cuerpo extraño, ¿qué va a ocurrir? De nada va a servir tus maniobras. Si bien es cierto, tú haces tus compresiones, haces tu masaje cardíaco, pero no llega. Entonces no tiene sentido. Por eso la A es vía aérea permeable, es bien clara, vía aérea permeable y control de la constante que tenemos que tener presente. Seguimos avanzando, ¿no? Es el manual, simplemente alineamos los ejes. En el básico colocamos la cánula orofaringia. La nasofaringia ya está en desuso, pero lo menciono porque de repente ustedes van a escuchar hablar de ella. Antes se utilizaba, pero no es muy práctico. Es mejor la cánula orofaringia o tubo mayo. Manejo avanzado es donde nosotros ya utilizamos un laringoscopio y procedemos a hacer la intubación endotraqueal, ¿no? También en el manejo avanzado se considera no solamente aquel que ingresa dentro de la tráquea, también hay dispositivos supraglóticos. ¿Cuáles son los dispositivos supraglóticos? La famosa máscara laringia, la máscara laringia que es la Proseur, que tiene inclusive una sonda de aspiración a laringia fast track. Muy difícil. Por otro lado, podemos de emergencia, podemos hacer lo que es la JET, la ventilación forma,
manejo de la vía aérea que se utiliza en el politraumatizado. Pero lo más importante, doctor, para decidir si un paciente lo tengo que intubar o no, ¿cuáles son los criterios que determinan esto, no? Esto es muy importante porque a veces uno va a tener dudas. ¿Lo intubo o no lo intubo? Una pregunta que vas a hacer cuando estés en piso, porque ustedes van a ser internos. Y entonces van a estar a veces en contacto directo con el paciente politraumatizado o con el paciente de piso que se pone mal de un momento a otro. Y entonces usted va a tener una duda y se le va a presentar esto en su cabeza. Créanme, se van a acordar de esta clase y van a decir, ¿tiene criterios para intubar o no? Entonces, aprender cuáles son los criterios para intubar un paciente. ¿Alguien sabe? ¿Tiene criterios alguien? A ver, quiero escuchar, quiero ver. Vamos chicos, esta clase de... A ver. Glasgow menor igual a 8, un mal patrón respiratorio y PAFI menor de 300. PAFI menor a 300. A ver, vamos a suponer... Entonces, porque no necesariamente todos los factores se te van a presentar. Fuera lindo y bonito que se te presente tu Glasgow menor de 8 y tu mal patrón ventilatorio, etcétera, y tú dices que intubarlo, ¿no? Porque el Glasgow menor de 8 es un criterio para intubar, perfecto, no tengo ni un. ¿Por qué menor de 8, doctor? Porque ya no hay control, no hay control protector natural de la vía aérea. Pues, por ese motivo se intuba cuando el Glasgow es menor de 8. Perfecto. Pero yo pregunto, hay un paciente que tiene mal patrón ventilatorio. A ver, ¿quién me dice? Por ahí alguien me va a responder. Va a depender, doctor. Porque de repente es una crisis de asma y tiene tiraje, es cianótico. ¿Se intuba a todos los asmáticos? No. No. No, Intuba. que es resultado de AGA, doctor. O sea, tiene que vivir. Ahora, yo quiero que ustedes vean una cosa. Muchas veces el AGA, que todos lo ven tan fácil, ¿no? A veces cuando seas interno, hasta no vas a... Por eso, si lo tienes en buena hora, el AGA tiene parámetros que determinar si el paciente se debe ventilar o no. No vamos a discutirlo. Que ahorita le voy a decir al toque nomás y rapidito cuáles son los criterios a través del AGA. Pero a mí lo que me interesa es el criterio clínico. Yo tengo que definir esto de manera... Si el paciente tiene un asmato y haré el manejo, lo que tú quieras, adrenalina, ya le pondré lo que sea para revertir, porque yo sé de qué se trata, enfermedad respiratoria crónica, inflamatoria crónica de la vía aérea, la definición de asma. Un POC, enfisema, o bronquitis, les voy a intubar, señores. Todo paciente, o sea, las insuficiencias respiratorias, no todas, digo no todas porque algunas sí, pero la mayoría no. Se hace manejo médico y con eso revierte, porque puede haber un broncoespasmo, ¿sí? Y eso puede ser lo que está generando el cuadro, eso se revierte a través de broncodilatadores y manejo médico. Pero en cambio, aquel paciente que, por ejemplo, vamos a suponer un paciente politraumatizado con una fractura de cara y está postrado y de repente presenta un cuadro de... ¿En qué pensaría yo? Posibilidad diagnóstica, es bastante frecuente, ¿eh? ¿Qué pensaría yo? ¿Qué es lo que le está ocurriendo? ¿Alguien? ¿Alguna idea? Vamos, chicos. ¿Alguna idea? Así es, ¿no? Una embolia pulmonar. Y eso es lo que está ocurriendo. Y eso le pasa a los pacientes postrados. Entonces, ese paciente usted va a estar pasando haciendo su historia clínica y de repente se pone con dificultad respiratoria. Entonces, un paciente agudamente disneico, que pues no tiene ninguna causa aparente de por qué tener este problema, es un criterio para intubar. La escala de Glasgow es otra escala. Cuando te llegue la emergencia, estés como interno atendiendo un paciente y viene de una fábrica donde se ha incendiado, una fábrica de pinturas, una explosión donde ha habido quemaduras de primero, segundo, tercer grado, 20, 30% del cuerpo, entonces usted tiene que tener presente de que también ha habido quemadura por inhalación. Entonces ese paciente en el tiempo va a ser edema de vía aérea y se va a obstruir. Entonces es un criterio para intubar. Traumatismo de cuello. Cualquier golpe en cuello, traumatismo, lo que fuera, de igual manera. Esto va a producir inflamación en el tiempo y va a comprimir la vía aérea. Entonces usted tiene que asegurar la vía aérea rápidamente. ¿Estamos de acuerdo? Chicos, me dejo entender, ¿no?
Le escucho entrecortado, doctor, hace 5 o 10 minutos. Trato Pero de seguirle, pero ahorita está un poquito no me entrecortado. escuchas. ¿Me escuchas? ¿Ahorita? ¿Me escuchas? Doctor, no ¿Me está escuchas entrecortado, ahorita? No. es el internet del compañero. Ah, ya, debe ser de él, porque qué raro, porque acá tengo una buena señal de internet donde estoy ubicado. Bueno, en fin. Entonces, pero contéstenme los que están escuchando bien, por favor, para poder seguir, ¿no? Porque de repente pienso que ustedes no explicarles lo que ustedes no están comprendiendo. Si bien es cierto, esto lo vamos a ver en la práctica y lo vamos a poder conversar un poquito mejor, pero es bueno que ustedes lo capten en la clase general como para que puedan ir a preguntar sus dudas, profesores, ¿no? Muy bien. Seguimos avanzando. Ah, ya, me faltó haga, porque a veces uno le saca un haga y dice, voy a sacarle un haga, ¿no? Y el haga va a determinar. Eso pasa en el hospital, ¿no? Muchos dicen, doctor, ese paciente me parece, tenemos que intubar. Pues, porque esa es mi filosofía, ¿no? Cuando tenga dudas, le pongo un tubo endotraqueal. Así es, esa es mi política mía. Segundo lugar, doctor, ¿puedo esperar un ratito y le pido un haga? Ya, perfecto. ¿Y qué buscas en el haga? Tres cosas básicas. Yo busco cinco cosas, pero vamos a las primeras. Uno, la PO2, la presión de oxígeno que tiene el paciente, ¿no? Para mí es muy importante la PO2 que recibe, o lo que se llama la fracción inspirada, el famoso PAFI, ¿no? Pero yo primero miro, lo más importante es la PO2. La PO2 menor de ¿cuánto? De 60. Si tiene PO2 menor de 60, criterio a favor para intubar. PCO2 mayor de 50, criterio a favor para intubar. Mira cómo está en el AGA, nomás está, usted lo puede leer al toque. Y si veo la relación, que es el llamado PAFI o índice de Kirby, menor de 100, hay que intubarlo sí o sí. Así se hacía en el COVID. ¿Estamos de acuerdo? Esos son criterios del AGA que dicen, oh, intúbalo. El AGA te grita, intúbalo. Este paciente está mal. Ya no busques más. Esos tres criterios dirigen a intubar al paciente. ¿Listo, chicos? Muy bien. Estábamos hablando de que en el manejo de la vía aérea tenemos que hacer maniobras manuales, ¿no? Dentro de las maniobras manuales era alinear el eje, ¿sí? O hacer la tracción mandibular, pero nunca se olviden en un paciente politraumatizado inconsciente en revisar, ver que la vía aérea esté permeable. Tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque muchas veces tienen contenido gástrico. Hay que tratar de evacuar, no sé, como estamos en el hospital hay aspiración, meter una gasa, retirar de repente diente postizo que sea roto, está obstruyendo la vía aérea, no lo sé, un cuerpo extraño, y tratar, si el paciente trata de ventilar por sí mismo, ponerle en posición de recuperación que es de cúbito lateral izquierdo, ¿no? O de cúbito lateral derecho, como ustedes quieran, pero lo colocamos en esa posición. Perfecto, seguimos avanzando. Aquí estamos viendo nosotros las maniobras. Mira, si se han dado cuenta en la primera gráfica, ustedes se habrán dado en el paciente, la lengua fue la que está obstruyendo la vía aérea, ¿no? De ahí la importancia de alinear el eje. Y en este caso, tocaría yo para evitar este tipo de desplazamiento de la lengua hacia atrás, la cánula orofaringe, cánula de Guedel o tubo de Mayo, que es lo mismo. Le colocamos un tubo de Mayo y esto se hace permeable. Entonces, igual, en la parte inicial, se han dado cuenta a que yo mencioné elementos, ¿dónde está? A ver, acá está. Mira, en el manejo básico hablamos de manual, ¿no es cierto? La primera parte que ya hemos visto, la cánula orofaringea. Entonces, la cánula orofaringea es la que debemos colocar aquí para evitar esto. Aquí están haciendo, tratando de alinear el eje y haciendo la tracción, ¿no? Y aquí tratan de elevar el mentón. Muchas veces en el paciente que está inconsciente, por algún motivo, no necesariamente traumatismo, nosotros podemos despertarle con esta tracción mandibular, ¿eh? Realmente produce un poquito de dolor y muchas veces las personas se despiertan cuando han sufrido un desmayo. Seguimos avanzando, ¿no? Muy bien, entonces hemos hablado de que no solamente es el tubo endotraqueal. Cuando hacemos las maniobras básicas, colocar un tubo endotraqueal o una máscara laringea, utilizando solamente la cánula, nosotros tranquilamente podemos solucionar esto. Hacemos la triple maniobra o de lo contrario hacemos la alineación del eje, colocamos la máscara facial en el paciente y el resucitador manual, que en este caso es el AMU, que existe en todos los hospitales, en todos. Entonces, con eso usted puede hacer el manejo básico. Y el AMBU lo conectas a oxígeno, o sea, le aumentas la concentración de oxígeno rápidamente, haces una resucitación en el paciente que tiene una depresión respiratoria. Muy bien. Hay que tener presente también que determinar
un manejo avanzado de la vía aérea debe ser así rápido, porque si usted vacila o no toma la decisión correcta, el paciente se puede aspirar y ensombrece el pronóstico. Por ejemplo, usted tiene un paciente politraumatizado y está alcoholizado, yo le sugiero que usted intube a ese paciente, porque ese paciente se va a broncoaspirar, no controla el reflejo adecuado de tos, reflejo adecuado de deglución, hace una emesis y automáticamente ingresa todo el contenido gástrico en el pulmón, ¿no? Entonces se va a producir el famoso síndrome de Mendelssohn. Entonces, la decisión de hacer un manejo de la vía aérea debe ser rápido, una decisión así al toque, ¿no? Yo, por ejemplo, trabajo en centro quirúrgico. Cuando yo paso por recuperación, me doy una vuelta, muchas veces encuentro pacientes en los cuales veo que se demoran en hacer el manejo de la vía aérea, ¿no? Están ahí, alístame esto, alístame aquello, pídele esto al familiar que compre, pero el manejo de la vía aérea es tan importante. ¿Por qué? Porque si la vía aérea no es manejada adecuadamente, ¿qué viene? Una insuficiencia respiratoria, una acidosis, porque se forma lo que es la famosa tríada de la muerte, ¿no? ¿Cuál es la tríada de la muerte? Acidosis, ¿sí? Hipercapnia, ¿sí? Y hipoxemia, ¿no? La hipoxemia, señores, desencadena todos los factores. Es la cúspide de la pirámide del triángulo de la muerte. Entonces hay que tener presente que manejar la vía aérea es muy importante. Luego el paciente va al paro cardíaco. ¿Y qué estamos haciendo? Ah, ahora sí, vamos a reanimar, pero esto se pudo predecir. Esto se pudo anticipar. Y en muchas veces esta es una realidad que a veces no tomamos en cuenta. ¿Por qué? Porque pues no conocemos esto. Es la verdad, nos demoramos mucho y tenemos que tener presente que esto es debido a muerte. Yo considero un pilar muy importante del médico aprender a manejar. Quizá por eso lo ponen también como una clase de la vía aérea. Más adelante, ahí está la cánula, mira cómo se coloca. La cánula, ahora, ¿qué obstrucción de la lengua va a haber? Ahí está la cánula de Guedel, o también tubo de mayo, también llamado cánula orofaringia. Mira cómo le han colocado. Se coloca justo como y luego se da la vuelta y el paciente entra. Listo, el paciente respira a través de esa cánula, alineas el eje, el aire ingresa, ¿sí? Porque la lengua es el principal obstructor en un paciente inconsciente. Eso hemos conversado. Seguimos avanzando. Esto no lo voy a tocar porque ya no se utiliza. Yo, la verdad, una sola luz. Si no lo sabes utilizar, hay un riesgo alto de producir sangrado. Sí, porque es una cánula por muy delgada. No lo sabes colocar, le puedes lesionar la mucosa de la nariz y eso, o sea, en vez de un le vas a crear algo malo. Entonces, o cánula recto, seguimos dando. Ahí está cómo se hacía la cánula nasal, pero hay que tener mucho cuidado. Hay que sacarlo, ¿no? Ya es un dispositivo que actualmente no se utiliza mucho, al menos no lo veo utilizar. Más es la primera parte. Acá están los tubos de... Estos son los que se utilizan. Seguimos avanzando. En el manejo de la vía aérea, obviamente, aquí ustedes tienen que saber utilizar, pues... Ahora, y también tienen que aprender el paciente que lleva un collarín, porque muchas veces cuando el paciente llega a los hospitales, te lo traen pues los bomberos con el collarín cervical, ¿no? Eso limita un poquito la flexión. Obviamente protegen la vía aérea, perdón, protegen la columna cervical, pero nos dificultan un poquito el manejo avanzado de la vía aérea, ¿no? Aunque nosotros tenemos dispositivos que nos pueden ayudar. Ahorita actualmente, pues, realmente nos hemos capacitado mucho los médicos que estamos en emergencia, los médicos que estamos en la unidad de cuidados intensivos, sala de operaciones, en el manejo de los pacientes con estas particularidades, ¿no? Vamos a seguir avanzando. A ver, avanzado que les hablé de la vía aérea supraglótica a través de una máscara laringea. ¿Cuál es la diferencia entre una máscara laringea y un tubo endotraqueal? ¿Cuál es mejor? El tubo endotraqueal definitivamente. La máscara laringea, como su nombre lo dice más adelante en una gráfica, no ingresa a la tráquea. Está a la altura de la epiglotis. Entonces, si hubiera una regurgitación o algo del contenido gástrico, se puede pasar. O sea, no está asegurado. Una máscara laringea es un dispositivo transitorio que nos apoya momentáneamente mientras usted va a hacer la búsqueda de un endotraqueal para poder intubarlo, ¿no? Como corresponde. La máscara laringea, un dispositivo de rescate en la vía aérea
debe ser de uso rutinario, aunque en sala de operaciones a veces se utiliza para cirugías cortas. Pero vuelvo a repetirlo. ¿Cuál es su principal desventaja? Pregunta. No asegura la vía aérea y hay riesgo de aspiración. Listo, seguimos avanzando. Bueno, acá estábamos hablando de la famosa máscara laringea, lo que les estaba diciendo ahorita, y acá están los tipos, ¿no? Todos estos son máscaras laringeas, todo lo que ven acá. Y los tamaños hasta el número 4, y el tamaño número 1 es para neonatos y bebés hasta 6.5 kilos, el tamaño 2, 6.5 a 20 kilos. Una mujer joven, mayormente mujeres, todos los que están ahorita, las damas, le usaríamos una máscara laringea número 3. En un varón, una número 4, ¿no? Es por lo general. Y después lo utilizamos a través de kilo de peso. Seguimos avanzando. Aquí se ve claramente cómo se coloca el dispositivo, miren. Lo colocó a ciegas. ¿Cuál es la ventaja de la máscara laringea? No necesita laringoscopio. Esto se coloca a ciegas, así como estás viendo. Ingresa por la boca y se ubicó, mira, acá está la entrada de la tráquea, esta es la glotis. Mira dónde está la máscara, cubriendo esa zona. De ahí, pero de todas maneras la desventaja es que si hubiera, por ejemplo, un paciente que está obstruido, supongamos que hay una obstrucción intestinal, ¿qué ocurriría? El contenido gástrico, si bien es cierto, no está dentro de no se ve bien esto, podría pasar parte del contenido a la vía aérea. Por eso es su desventaja. Pero ¿qué ventaja es? Lo puedes utilizar rápidamente sin necesidad de laringoscopio, ¿no? Yo solamente lo utilizo la máscara laringea en el manejo de la vía aérea difícil, como momentáneamente, para un rescate. Pero no soy de utilizar una cirugía ni nada por el estilo. No tengo confianza, porque obviamente ha habido casos de broncoaspiración. Listo, seguimos avanzando. Y acá ustedes pueden ver claramente, se observa en la gráfica. A ver, déjame ver acá de repente si lo pongo en... Ustedes pueden observar. ¿Se observó ahí o no? ¿Se ve cómo ingresa? ¿Se ve, chicos? ¿Se ve cómo ingresa la máscara laringea? Sí, doctor. Sí. ¿Se ve cómo ingresa, no? ¿Se ve cómo los está colocando hacia adentro o no se ve? Porque acá yo lo veo que se mueve la máscara e ingresa. ¿Se ve así o no? No, está quieto, está estático. Ya, bueno, ustedes, bueno, les pasaré la diapositiva de repente para que ustedes lo puedan ver, pero también lo pueden ver en cualquier tutorial, ¿no? Acá yo lo estoy viendo en mi pantalla que la máscara se coloca hacia adentro, ingresa, eso en movimientos está, pero bueno, seguimos avanzando. A ver, y hasta la máscara laringea colocada. Y acá, en esta parte superior, acá en la colita, aquí es donde se coloca, ¿qué cosa se coloca ahí? Puede ser el ambú o el ventilador mecánico, ¿no? Acá se coloca. ¿Listo? Seguimos avanzando. Ahora, yo prefiero utilizar un tubo endotraqueal. Para mí es el dispositivo, el gold estándar en el manejo del paciente politraumatizado. Como les dije, lo otro es para los pacientes, es algo transitorio, sobre todo en el manejo de la vía aérea difícil, ¿no? Cuando les pregunten en el examen, obviamente ustedes van a colocar cuál es el dispositivo que se debe utilizar en el manejo politraumatizado y que asegura la vía aérea, el tubo endotraqueal, ¿no es cierto? Rápidamente, o sea, ni siquiera hay que pensarlo mucho. Pero para esto necesita pericia, pues. Tienes que conocer bastante bien para intubar, tienes que saber hacer una buena laringoscopía porque utiliza el laringoscopio. Entonces hay que entrenarse en el manejo del laringoscopio. Eso se necesita entrenar. Ahora, chicos, ustedes lo van a llevar en el curso de anestesia, de todas maneras ustedes van a ver cómo se procede a intubar a un paciente. Hay que tener mucho cuidado, porque muchas veces si no se sabe hacer la laringoscopía, le puedes sacar los dientes, puedes lesionar la lengua, una serie de complicaciones. Entonces esto necesita, pues, entrenamiento, ¿no? Pero para que tengan ustedes un conocimiento más o menos de qué es. Acá ustedes pueden ver el tubo endotraqueal, ¿lo ven? Este tubo endotraqueal tiene, donde está la jeringa, justamente está colocada, es para inflar esto, que es un globito de seguridad. Entonces acá en la punta del tubo se infla esta bolita, esto está dentro de la tráquea, y de esta manera se asegura la vía aérea de alguna contaminación, porque este globo sella prácticamente lo que es el diámetro de la tráquea, que es más o menos de 2.5 a 3 centímetros de diámetro, entonces lo cierra. Entonces ya no va a haber forma de que pase, pues está dentro de la tráquea, porque esta parte negrita que está en el tubo, ¿me están captando? Esta parte negrita que está marcada debe pasar las cuerdas. Observen, debe pasar las cuerdas. Una vez que la parte negrita pasa las cuerdas, ahí es la posición final del tubo endotraqueal y se procede a inflar con la jeringa.
más o menos 5 centímetros, y esto se hincha, y ya no sale el tubo, está dentro de la vía aérea. Y para retirarlo igual hay que desinflar el CAF y sacarlo. ¿Listo? Muy bien, chicos. Acá tenemos varios dispositivos en el manejo. Tenemos lo que son las palas curvas del laringoscopio, las palas rectas, que cada vez están más en desuso. Tenemos el mango del laringoscopio, obviamente estetoscopio para escuchar el pasaje de aire derecho e izquierdo de los pulmones. Y también tenemos aquí el resucitador manual, ¿no? Y tubos de diferentes tamaños. Todos estos dispositivos deben estar para hacer el manejo avanzado de la vía aérea. Ahora, estamos tratando vía aérea simple, ¿ah? Porque cuando les toque una vía aérea difícil, ese ya pues es el reto máximo, ya, porque la vía aérea difícil es otro cantar, ¿ah? Es otro tenor, ya. Acá estamos hablando de cosas simples. Este es lo más fácil que puede haber, pero la vía aérea difícil, eso... Eso es, como dicen, ¿cómo se llama? La vedeta acá en el manejo de la vía aérea. Y ahí tenemos que tener nosotros algunas nociones, ¿no? Esto lo vamos a llevar cuando hagamos el curso de anestesiología, donde ahí se les va a enseñar a ustedes inclusive predictores de vía aérea difícil. ¿Cómo me puedo anticipar a un evento? Yo no voy a llegar y me van a decir, se está dando esta película. No, yo ya sé a qué estoy yendo. ¿Y cómo me voy a dar cuenta? A través de los predictores de vía aérea difícil. Con calma. Bueno, de todas maneras, un poquito les he traído acá para que ustedes vean y para que se den cuenta de la incidencia de esta vía aérea, más o menos 1 a 3%, y es más frecuente en pacientes de emergencia. ¿Quiénes son los de emergencia? Pues los politraumatizados. ¿Y qué es una vía aérea difícil? Aquel paciente que es difícil de intubar y o ventilar y o realizar la punción cricotiroidea. Si se cumple eso, estamos ante una vía aérea difícil real. ¿Qué significa, doctor? Hago la laringoscopía y no veo la vía aérea por dónde voy a colocar el tubo. Ah, no puedes intubarlo. Muy bien. Segundo punto, agarro el tubo de mayo cánula de Gell, coloco la máscara facial y tampoco puedo ventilar con bolsa máscara. ¡Wow! No lo puedo ventilar, no lo puedo intubar, señor. Estoy ante una vía difícil. ¿Qué va a ocurrir? Se va a morir el paciente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no lo puedo ventilar. No hay oxígeno que ingresa. Lógicamente va a ir ¿a dónde? A la hipoxia y al paro cardíaco. Esa es una realidad. Pero todavía tengo la otra alternativa. Tengo la vía aérea quirúrgica. Puedo abrir el cuello y proceder a hacer la crico de emergencia y salvar la vida del paciente. ¿Se han dado cuenta? Estamos hablando ya de cosas más complejas a lo que inicialmente ustedes habían visto. Quien les habla ha hecho crico, pues yo he abierto el cuello con un bisturí 10 veces los pacientes para poder salvarles la vida cuando la vía aérea está obstruida por un cuerpo extraño. Eso sale con la famosa manera de Heimlich, un tumor que crece en la vía aérea y de un momento a otro se desprende, que nos ha pasado, ¿sí? Otro que ha ocurrido, edema de la vía aérea por un cuerpo, un líquido que tomó un cáustico y se aspiró, y varias situaciones en las cuales a veces tenemos que abrir el cuello. Y he abierto el cuello y he insertado por ahí, a veces no tenemos ni siquiera, pues, al momento una cánula de traqueotomía, pero el tubo endotraqueal que tienes lo puedes colocar por el cuello también, abriendo uno de los anillos traqueales. Lo ideal es en la membrana crítica, pero a veces en el apuro, yo he abierto en otros, y sobre todo aquellos que tienen cuello corto, ¿no? O de repente son obesos, no de ni siquiera la tráquea. Entonces, pero sabes que está en el centro, ¿no? Tienes una noción anatómica y a veces entras a ciegas. ¿Me ha pasado? Me ha pasado. Es así. Muy bien, seguimos avanzando. Bueno, esto ya lo dejé. Y la triada que les dije, ¿no? La hipoxemia. Esto, pues, definitivamente la falta de ingreso de oxígeno a los tejidos hace que se dé el metabolismo anaeróbico con generación de ácido láctico, aumento de la concentración de CO2 en los tejidos que produce la hipercarbia, y por otro lado esto da la acidosis. Esto es la triada de la muerte, que hay que tener bastante cuidado en los pacientes, ¿ya? En algunos se hace de manera lenta, pero en otros es tan rápido, sobre todo en los pacientes que tienen obstrucción aguda de la vía aérea superior. Muy bien, seguimos avanzando. Bueno, ¿cuál es el principio para el manejo? Definitivamente anticiparse y reconocer. Yo creo que eso es el éxito y el quid del asunto, y sobre eso se trabaja. Yo tengo que anticiparme al evento. ¿Cómo me anticipo, doctor? A través de predictores, siempre. Cuando un paciente de emergencia, para mí todo paciente de emergencia es un paciente potencialmente con una vía aérea difícil, así yo pienso. Entonces, de esa manera siempre le busco algo. ¿Por qué? Porque yo tengo que pensar de que es difícil. No quiero que me sorprenda cuando estoy ya con el paciente ahí en el manejo, no lo puedo intubar, no lo puedo ventilar. El 90% de los pacientes se puede predecir si es difícil de intubar. Se puede predecir si es difícil de intubar.
o si va a tener una dificultad para ventilar o intubar. Entonces, yo eso quiero que ustedes lo entiendan. ¿Cuáles son los predictores? Vamos a tocar algunos. Muy bien. Las características anatómicas, yo creo que no. Todos. Vía aérea predicha. Doctor, tiene un tumor en el cuello. Por favor, es una vía aérea difícil. Predicha, usted lo está mirando, tiene un tumor. Doctor, no abre la boca. Ah, ¿tiene qué cosa? Una anquilosis mandibular. Es una difícil. Mira. Entonces, hacer un examen físico de la ahí nomás encuentras rápidamente los pacientes con vía aérea difícil. Otro, si un paciente tiene una historia de intubación anterior, lógicamente, a veces hasta el paciente o los familiares del doctor no lo pudieron intubar la vez anterior, ya tiene una historia. ¿Ocurre? Claro que sí. El score de Mallampati es un score que se observa abriendo la boca del paciente. Creo que tengo una lámina, les voy a hacer. El score de Cormack, que es la laringoscopía. Esos son scores importantes. Y el score de la movilización cervical. Es importante que el paciente mueva el cuello hacia atrás y hacia adelante. Esa es una forma muy buena de evaluar. Entonces, si me tengo que quedar con 3 predictores para que ustedes se recuerden, chicos, pregunta de examen. Ya con esto van a responderle de anestesia más adelante. Sí, dime. No sé si es mi internet o está fallando, pero no está avanzando las diapositivas. En la 22, doctor, de hace rato. Pues no me digas. ¿En qué número hemos quedado? ¿En la 22? Donde dice posicionamiento. Sí, doctor, en la 21 está, doctor, en la 21 y también está entrecortado, doctor. Ya ha ingresado y ¿Y salido ahorita? varias veces. ¿Y ahorita? ¿Ahorita se ve? ¿Se ve? ¿Se ve esto? Sí, Ahora doctor, sí, se ve Coco. la diapositiva 23. ¿Y por qué recién me dicen? Yo ya llegué hasta la 40. Mira nomás cómo son. Yo le ¿no? dije, doctor, hace rato. Yo le dije. Pero tus compañeros me dijiste, tú me hablaste, ojo, me dijiste, doctor, no se le escucha. No me dijiste que las diapositivas se han paralizado. ¿Y por qué se han paralizado? Porque lo puse en presentación, porque quería que ustedes vean en pantalla grande cómo se movía el tubo dentro de la vía aérea. Ah, pero bueno, ya en fin, vamos a seguir avanzando. Voy a hacer ver más o menos para que ustedes vean. ¿Se ve, no? El tubo endotraqueal. ¿Esto sí lo vieron? Tampoco lo vieron. Wow. ¿No lo vieron, no, chicos? No, Doctor, ¿lo doctor. poner en la Ya, copita? ¿que no lo ves el tubo endotraqueal ahí en la pantalla? ¿No se ve? Ahora sí se ve, doctor. Tu compañera dice que no. A ver, chicos, más de uno, pues Sí, tienen se que ve. decirme si se ve o no se ve. Se ve el tubo, doctor. Está con la jeringa. ¿Todos lo ven? Sí, doctor, sí se ve. Sí, se ve, doctor. Sí, doctor. Estos chicos son un caso clínico, ustedes, de verdad. Ya vamos. Ese es un tubo endotraqueal para el manejo avanzado de la vía aérea. Y como les estaba mencionando, ya les dije, ¿no? Más para que recuerden, tiene que pasar la cuerda vocal en la parte negrita acá. ¿Ya? Este es el globo de seguridad y con la que se insufla aire. ¿Cómo es posible que no haya pasado mis diapositivas? Acá está. Bueno, seguimos avanzando. Esta era la colocación de la máscara laríngea, dispositivo supraglótico, ¿ya? Ya no vamos a tocar. Aquí está como la máscara laríngea. Esta diapositiva tampoco la vieron. Entonces, estamos subiendo, creo. Esto ya lo han visto. Ahí está. Les había hablado del ambú, acá está, lo que es el resucitador manual, los tubos endotraqueales y las hojas del laringoscopio, que son palas curvas y palas rectas. Esto es importante. Todo esto tenemos que tener para el manejo avanzado de la vía aérea, antes de que sea vía aérea difícil. Estaba hablando de vía aérea difícil, le estaba enseñando lo que era la casuística y lo importante, ¿no? Aquí está el quid del asunto, en lo que es vía aérea difícil, la verdad. Yo lo considero que este es el gol, lo máximo que tenemos que tener presente todos. Lógicamente va a ser para especialidad ya, yo creo. Ustedes, es como noción general, pero les traigo para que lo vean. Estos son los predictores de vía aérea difícil, ¿no? Y les había mencionado hace un momento de que estos predictores son importantes que ustedes valoren. Las características anatómicas, lógico, se ven, ¿no? O sea, usted lo mira al paciente y dice, uy, el paciente tiene una tumoración en la boca, mira toda la lengua. Es una vía aérea difícil, pues. Un paciente que tiene dificultad para mover la columna cervical, de repente un paciente que tiene una espondilitis anquilosante, un síndrome de caña de bambú, una artritis reumatoidea juvenil, una enfermedad de Still, o un paciente que tiene un traumatismo ha tenido y probablemente una fractura cervical y que ha consolidado, hace que el cuello no se mueva. Entonces, y esos son predictores claros que uno lo va a ver.
Pero otros tenemos que ver como el score de Mayampati, abra la boca, señor, tengo que ver el tamaño de la lengua, etc. El otro, el score de Cormax, que es el score de la laringoscopía. Y por último, tengo que ver también lo que es la movilización. Ya les hablé de la columna cervical, ¿no? Falta el otro, distancia tiro-mentoniana. Es uno muy importante. Entonces, de los 3 predictores más importantes de vía aérea difícil, después de los anatómicos, señores, tenemos la distancia tiro-mentoniana, la movilidad cervical y tenemos, señores, la apertura bucal. No nos olvidamos, ¿verdad, chicos? Pregunta de examen. Seguimos adelante. Acá más o menos les estoy trayendo para que ustedes vean cómo es los factores predictivos. Y acá está el score de Mayampati, mira. Mayampati 1, veo todo. Acá está toda la úvula o campanilla, mira, lo ven completito. ¿Sí? En el Mayampati 2 ya no se ve la punta de la úvula, solamente se ve una parte del arco. En el Mayampati 3, mira lo que ven ustedes. Y en el 4 solo van a ver el paladar duro. En el 3 el paladar blando. Así como está. Este es el score de Mayampati. Se le dice, señor, a ver, abra la boca, y esta es la forma como se evalúa. Acá nosotros vemos la distancia tiro-mentoniana, que debe ser mayor a 6.5 centímetros para ser considerado normal. Menos de 6.5 centímetros es un predictor de vía aérea difícil. Seguimos avanzando. A la escala, a la laringoscopía, se llama la escala de Cormack. ¿Sí? No se olviden, y son 4 grados. Grado 1, ustedes ven todo. Mira, acá están las cuerdas vocales, así como les hice ver la lámina inicial, donde se ve la epiglotis y las cuerdas vocales. El Cormack 2, ustedes ven la epiglotis, pero ya no ven las cuerdas vocales en su totalidad. Cormack 3 solamente ven parte de la epiglotis. Y el Cormack 4 no ven nada. Listo. Así se hace la clasificación a la laringoscopía, escala de Cormack. Bueno, esto no les voy a... Solamente lo traje para que lo tengan presente, pero para que ustedes vean más o menos cómo manejamos nosotros la vía aérea difícil, ¿no? Tanto en la emergencia como en sala de operaciones. Se manejan pues con diferentes drogas, ¿no? Hay que utilizar a veces drogas porque a veces hay pacientes que tienen vía aérea difícil, les saturan, y muchas veces estos pacientes, yo recomiendo, ¿no? Para ustedes que están empezando, a los pacientes con vía aérea difícil se les intuba despierto, ¿sí? Y lo ideal es intubarlo despierto. No se les ocurra, a veces le ponen Solán, le ponen Fol, si lo único que los mantenía vivos era que podían respirar ellos solos, usted no lo puede intubar, el paciente se muere, a menos que le hagas una crico de emergencia, perfecto. Pero si el paciente tuviera un tumor en el cuello o una lesión anatómica en el cuello, a ese paciente no se le duerme para nada. Ese paciente debe intubársele despierto. Creo que me han entendido. Hay maniobras que nosotros utilizamos también para poder intubar. Hay una persona que está agarrando un laringoscopio, ¿sí? Y está haciendo la lateralización de la tráquea derecha o izquierda. Esa maniobra se llama maniobra de Bohr. ¿Se utiliza? Sí, se utiliza para poder alinear de alguna manera y poder el tubo endotraqueal. La otra maniobra importante es la maniobra de Selig, ¿no? Que es la compresión de la tráquea hacia el esófago. De manera que cosa evitamos la regurgitación del contenido gástrico, ¿no? Entonces, muchas veces cuando están intubando en la emergencia, por ahí va a decir el intensivista, el anestesiólogo, el emergenciólogo, hazme Selig, dice, ¿no? Selig significa compresor para maniobra que todavía se realiza actualmente. Sí. Entonces, tenemos muchos métodos, ¿no? No quirúrgicos, significa no abrir el cuello, no hacer crico, no hacer tráqueo en el manejo avanzado de la vía. Uno de ellos es utilizar el buggy de goma, ¿no? Es un dispositivo que se coloca, es como una sonda que se coloca en el paciente y después por esa sonda recién se coloca el tubo. Se utiliza como una guía, ¿no? Podemos utilizar también lo que es el uso del estilete luminoso. Bueno, la verdad nunca lo he utilizado, pero hay uno que tiene una lucecita y con eso nosotros podemos ver. La lucecita alumbra y desde afuera inclusive se puede ver por el cuello cuando está pasando el estilete, ¿no? Otra que podemos hacer, el uso de la máscara laríngea que les había mencionado. Se puede hacer la intubación retrógrada, que es otro tipo de intubación también. Estamos hablando ya de manejos más avanzados de la vía aérea. O sea, la mayoría son fáciles de realizar, pero estos son ya retos ya para los, como dicen, aquellos que son especialistas en el manejo, ¿no? Acá, por ejemplo, esta es una técnica con la cual yo he intubado cualquier cantidad de vías aéreas difíciles, la técnica en palito de golf. Yo les traigo más o menos para que ustedes lo vean y puedan ver el dibujo de cómo está el laringoscopio colocado y cómo el tubo endotraqueal está formando, parece una J.
y tiene una guía metálica ahí adentro, ¿no? Y de esa manera se intuba. Hay que tener mucho cuidado porque si no sabes usar esa técnica, puedes producir sangrado de la vía aérea y eso te complica todo. Si usted lacera la vía aérea a la hora de intubar, créeme, vas a ver solo sangre y el paciente se va a morir porque es horrible. Por eso, esto tiene que ser realizado por alguien que sepa manejar la vía aérea. A mí cuando a veces me han llamado, he ido a intubar, ya he encontrado la vía aérea hecho, pero no sé qué le han hecho, lo han dado con palos, sangrando, lacerado, con lesiones grandes, y te llaman ya cuando todo está en un desastre. Entonces, lo ideal es, en una vía aérea predicha, yo tengo que plantear la estrategia, ¿sí? Cuando el paciente llega a emergencia, rápidamente tengo que determinar y pensar que es una vía aérea difícil en potencia. Entonces tengo que traer mi coche de intubación difícil. Eso es lo que tienen todos los hospitales. Seguimos avanzando. Ahí está la técnica del palito de golf, con lo que se coloca el palito de golf y se procede a intubar, ¿no? Ahí está dibujadito, está bonito como para que ustedes lo puedan ver. Seguimos avanzando. Mira cómo entra la guía, el estilete, y ahí está bacán, ¿no? Esa es la técnica en palo de golf. Una técnica que yo he utilizado y muchas veces lo he intubado con esta técnica, ¿no? Es una técnica bien práctica, pero que cada vez la gente está más en desuso porque ahorita utilizan broncofibroscopía. Es con la bronco, pues, lo hacen, pero esto es pues la forma como hemos intubado nosotros durante muchos años. Una vez que has hecho eso, colocas el tubo y pones ahí el resucitador manual, ¿no? Conectado al oxígeno, y puedes medir también el CO2. La otra que me gusta, y es más, esto me gusta a mí bastante intubar, es la intubación retrógrada, ¿no? Es otra forma de abordaje de la vía aérea en los pacientes. Alguna vez nos tenemos de la unidad de cuidados intensivos cuando no lo pueden intubar. Entonces, la técnica de la intubación retrógrada es como lo ven. Se hace una punción en la membrana tiroidea, en la membrana cricotiroidea. En esa membrana, yo generalmente utilizo un Avocat. Un Avocat, le coloco el Avocat y por el Avocat le paso una guía. Y acá están viendo, hay una guía. ¿Qué guía utilizo? A veces utilizo la guía del catéter venoso central, la del 4 French, y sale por la boca, como están viendo. Es como una especie de hilo con el que coses tu pantalón, pero unas 3 veces más gruesito. Entonces, eso le colocas. Y luego, por esa guía colocas el tubo. Mira, ¿ves? ¿Estás viendo? Mira cómo es el hilo, la guía o la pita, esa sirve como una especie de... ¿cómo es? Pues una guía. Mira, ahí está. ¿Lo ven? El dibujo lo dice todo, ¿no? Están viendo cómo ingresa. Están viendo, ustedes van tensando de ambos lados. Es una técnica que se utiliza y salva la vida de los pacientes, ¿ah? Pero ojo, tiene que ser hecho por un experto, porque si no la sabes hacer, esa técnica demora, tiene su tiempo y el paciente se puede morir. Entonces, cuando un paciente está inconsciente, está al borde del paro cardíaco, ya no hagas ni esto ni nada. Lo único que te queda hacer, si no lo puedes intubar y ventilar, es hacer la crico de emergencia. Pregunta de examen. La crico de emergencia ya no tienes tiempo para nada. Si te pongo un caso clínico, usted tiene que poner la crico porque no queda otra. Ya no tienes tiempo. Esto demora. Hacer una retrógrada en la mano del más experto en mínimo 1 minuto. Y muchas veces no hay tiempo. El paciente ya está al borde del paro, en el paro, y con eso ya es bien difícil. Así que hay que tener mucho cuidado. El más experto yo creo que lo hará 1 minuto, pero si no, la mayoría se demora hasta 10 minutos. Entonces ahí viene el asunto. Tienen que tener mucho cuidado. Y por último, la que les digo, para mí, en el abordaje de la vía aérea difícil, la crico de emergencia. Este es un procedimiento que se debe realizar y que ninguno, bueno, al menos los especialistas, no debemos fallar, no debemos tratar de colocar, porque los pacientes muchas veces se han muerto, hay pacientes que han muerto por no haber hecho el abordaje quirúrgico. Y el abordaje quirúrgico lo puede realizar el emergenciólogo, el anestesiólogo y lo puede realizar el intensivista. Es rápido. Es más, yo le he colocado y lo he metido un tubo por ahí. He puesto el mismo tubo endotraqueal por el cuello, sin ningún problema. Bueno, en este caso es diferente, ¿no? Acá, ahí está, así le pongo el tubo yo por la vía aérea, como estás viendo tú. Pero acá hay una lesión, pues, obviamente traumática de algún modo, y están colocándolo. Esta figura no significa que así se hace, ¿no? La punción es solamente en la zona central de la tráquea. Aquí le han colocado justo en el abordaje. Esta paciente está bien lesionada totalmente. Mira, si se han dado cuenta, hay una sección ahí grande de todo lo que es la vía aérea. Le están colocando directamente a la zona de la glotis. Seguimos avanzando. Así se hace, ¿no? Se palpa los anillos, se coloca, pero pueden hacerlo en cualquier anillo, ¿eh? Porque yo eso de que buscan a veces la membrana cricotiroidea, usted no puede perder tiempo. Este paciente está al borde de la muerte. Hasta que busques la membrana cricotiroidea y para colmo te toca un paciente cuello corto y obeso, el paciente ya se murió. Entonces, lo único que tienes que hacer es palpar uno de los anillos y colocar, ¿sí? Se puede hacer la punción ahí.
Y ahí, bueno, la técnica que se realiza con su guía, todo. Obviamente, esta es una colocación de algo que está electivo, ¿no? Lo están viendo, lo están haciendo, pero muchas veces no hay tiempo para todo esto. Entonces, estamos hablando del paciente de emergencia, en el cual, pues, las decisiones se toman en segundos. Tenemos que hacer el abordaje rápido. Y bueno, aquí como les dije, le colocan, retiran que sale airecito, le ponen su lidocaína, etcétera, le ponen la guía, le ponen el dilatador, colocan por ahí la cánula y por último colocan la cánula de traqueostomía. Ahí está. Y por último lo cosen y le colocan al ventilador mecánico, ¿no? Ahí están viendo ustedes, ¿están observando? Sí, ¿están viendo dónde están colocando la tráqueo? Muy bien, chicos. Y acá está conectado al ventilador mecánico el paciente, ¿no? En algunos pacientes definitivamente, a ver, cuando un paciente está intubado por vía oral, muchas veces el tubo no puede permanecer mucho tiempo. Realmente el espacio máximo que un tubo puede estar ahí es 2 semanas. Después hay que hacer el atraqueo. ¿Por qué, doctor? ¿Por qué? Porque la vía aérea genera un callo sobre el tubo, como un cuerpo extraño. Entonces, eso de ahí hace que la luz de la tráquea se estreche y al final el paciente termina con una estrechez laringea. Sale de la UCI y tiene que operarse por estrechez traqueal. Entonces, es un proceso que se pudo evitar no dejando el tubo endotraqueal mucho tiempo. Entonces, hay que retirarlo máximo 2 semanas. Listo, seguimos avanzando. Bueno, y como vuelvo a repetirlo, vía aérea difícil diagnosticada, vía aérea difícil intubación despierto. Listo, con esa moraleja nos quedamos. Chicos, ¿preguntas? ¿Preguntas? Doctor, al parecer no hay ninguna pregunta. Más bien, si me podría pasar, por favor, las diapositivas. Ya mira, te lo voy a pasar ahorita a tu WhatsApp, ¿ya? Te lo voy a pasar de una vez para que lo puedan leer, pero que no hay ninguna pregunta, o sea, me han entendido todo. Son muy inteligentes ustedes. Muy bien, si no hay ninguna pregunta, chicos, voy a dar por terminada pues la clase. Espero que me hayan entendido. Realmente es bastante amplio. He tratado de ser lo más conciso posible, pero como les dije, al menos una partecita de lo que les he enseñado les va a servir, porque más adelante ustedes, muchos van a estar en emergencia como internos, y la verdad, y todos estos cursos que les enseñan CP1, CP2, CP3, CP4, les va a servir. A mí me hubiera gustado que cuando estaba en pregrado me hubieran enseñado estos cursos. Yo soy sanmarquino y nunca he habido en la currículum semejantes cursos que me parecen muy buenos. Entonces, sáquenle provecho. Traten de aprender, traten de ver, porque esto lo van a ver, créanme. Cuando son internos van a estar más perdidos ahí, como no saben ni qué hacer, y eso no es así. Les estamos enseñando, ¿no? Entonces, traten de aprender de sus docentes, traten de preguntar, de ver qué se puede hacer, algunas cositas. Es importante. Muy bien, lo dejo ahí entonces, para una próxima oportunidad. Ya con mi grupo de práctica trataremos de ver algunas dudas que tengan. Muy bien, chicos, me voy a despedir. Muchas gracias por la atención, entonces. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Feliz Semana Santa. O igualmente ustedes, chicos, pórtense bien, vayan a la iglesia, ¿eh?